Por tu palabra, Señor. Te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor, hemos testificado de tu poder, de tu grandeza. Pero, Señor, como tus hijos, Señor, necesitamos de que tú nos hables, Señor, que tú traigas palabra a nuestras vidas, que tú nos des la interpretación de la palabra, Señor. La palabra que es viva, la palabra que es eficaz, la palabra que puede convertir el alma, Señor, convertir y cambiar nuestra eternidad, Señor. Señor, te pido tu presencia sobre mi vida, te pido la autoridad, el poder, Señor, la potestad, el permiso de poder hablar de tu palabra, que tú traigas palabra de sabiduría, de discernimiento, Señor, de interpretación, cuando sea corrida la palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué historia, ¿no? Agar. ¿Alguna vez le prestaron atención a Agar? ¿Qué significa Agar? ¿Alguien lo sabe? Agar significa errante. ¿Ah? Errante. Eso significa Agar. Dice la palabra que aquí Sarai estaba siendo ya grande, mayor, y con esa promesa que Dios había dado a su esposo, de que su esposo iba a tener un hijo. Sarai estaba preocupada porque el tiempo transcurría, pero no se veía. Amén. Entonces dice la palabra, versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Amén. Agar era sierva, era esclava egipcia, era sierva de Sarai. Sarai la había comprado para ella. No era sierva de Abraham, era sierva de Sarai. Es como en un matrimonio, amén. Yo me compro aquel jornalero para que trabaje al lado mío. Y algunas culturas hasta el día de hoy tienen, las mujeres ese poder de comprar sus siervas y que sus siervas estén con ella, que sus siervas sepan todo lo que a su ama le gusta, amén. Aún hay culturas así. Y Sarai había comprado su propia sierva, amén. Y quizás nació en su casa Agar, quizás ella la vio crecer, amén. Quizás la crió desde niña, le enseñó, quizás hasta su propia cultura, le enseñó cómo ser una mujer. Era su sierva. Y pasando el tiempo, dice la palabra, al verse Sarai sin el poder concebir ese hijo que Dios le había prometido a su esposo, ella ahí en ese método que no era de Dios, le dijo a su esposo: ¿y qué pasa si te acercas a mi sierva? ¿Qué pasa si te doy a mi sierva? Y ya se la daba no como sierva, como concubina. Ya dejaba de ser su sirviente e iba a ser su rival. ¡Qué historia, ¿eh? Y Sarai hizo eso. Sarai hizo que su esposo, su marido, amén. En el verso 4 dice: y él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vemos la primera vez donde Agar, una mujer embarazada, no sé de qué tiempo, Laura está de 5 meses, amén. Imaginemos a Agar de 5 meses, con su vientre, su niño ahí ya moviéndose, su niño ahí ya creciendo, ella acunando los sueños, porque era una esclava, pero que una esclava también, al ser madre, también sueña. Amén. ¿Cuántas esclavas concibieron el cautiverio, pero no dejaron de soñar? Agar había concebido ahí siendo a través de su ama, pero tenía sueño con ese niño. Amén.
así como los chicos hoy, como los que vendrán. Y ella ahí, al ver que su ama, al ver que su señora, la que había criado, la estaban ahí quizás no dejándola, sino haciendo poder de su poder, de su autoridad, quizás con las miradas, quizás cuántas cosas le decían, porque había habido un método que no era de Dios. ¿Ella qué hizo? Tuvo que irse, fatigada, angustiada, ahí perseguida, tuvo que agarrar e irse. La primera vez que Agar huye, y lo vemos ahí, amén. En el versículo 6, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y huyó con su hijo, no se iba sola, huyó con un sueño. Quizás ya no era el sueño de Sarai, pero era su sueño, era su propio sueño. Amén. Cuántas madres hoy en el mundo prestan su vientre y parecería tan fácil que se despojaron quizás por dinero o a cambio de algo, pero sabemos y creemos los que hemos sido madres que quedarán con esos sueños ellas postergados de no conocer a esos hijos, amén, que ellos dieron. Creo que toda madre, sea o prestado o alquilado o lo que sea, sueña con ese futuro o futura hija. Amén. Y Agar se iba, siendo una esclava, se iba con ese hijo, se iba con ese sueño. Amén. ¿Cuándo dice yo tengo sueño? Yo tengo sueños. Amén. Y sintamos en nuestro vientre espiritual y dijéramos, tenemos sueño, mi sueño está vivo, mi sueño me motiva a vivir cada día, mi sueño me motiva a saber que algo se está gestando en mí, los hijos espirituales del futuro, amén, los pastores, los que soñamos con las almas, amén, esos hijos que laten dentro de nuestro ser espiritual, tenemos sueño. Y dice que Agar huyó. El hijo de Agar se compara con el método que usó Sarai, se compara al esfuerzo humano, al hacer cosas según la carne y no según lo que Dios haya podido decirnos. Amén. Dios nos haga esperar, nos haga ser pacientes para esperar en sus promesas. Amén. Agar, dice la Biblia que huyó. Versículo 9, dice la palabra del Señor 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Ismael significa Dios oye. Dios oye. Que mi sueño Ismael, el significado de nosotros puede decir Dios oye mi plegaria, Dios oye mi súplica, Dios oye mi oración. Él estaba entregando el nombre para su futuro hijo. No sé si Agar lo habrá entendido, no sé si Agar habrá interpretado que con quien se estaba ella estableciendo una relación ahí en ese desierto era con el mismo Dios, era con el mismo Dios que le estaba prometiendo. Aquí Dios se presenta como el ángel de Jehová, pero era el mismo Dios. Amén. El Señor le mandaba, le decía, vuélvete a tu Señor, ponte sumisa. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El mismo Dios estaba hablando con ella.
No sé si lo habrá entendido. No sé si en su mente de esclava podía llegar a interpretar lo que el rey le estaba diciendo. No lo sé, no lo puedo entender. Quizás ella en su mente de esclava solo sabía obedecer órdenes, solo sabía hacer lo que sus señores le decían. Pero en este momento ella escuchó la voz de Dios, escuchó una promesa que alguien le prometió. No sé si habrá interpretado que su hijo también sería grande y poderoso. Aleluya. Quizá ella decía en este momento, alguien me está prometiendo en medio de mi necesidad, en medio de quizás mi muerte, que mi hijo será poderoso, cuando mi hijo desde ya es despreciado. Pero ella volvió a su casa, amén, volvió a ese lugar. Dice la Biblia que pasó el tiempo y nació ese niño y Dios le puso ese nombre. Pero después pasaron otros acontecimientos y quiero que vaya al capítulo 21. Ya había pasado un tiempo, ya también estaba en la historia el nacido de Sara y de Abraham, ya había nacido Isaac. Capítulo 21, desde el versículo 11, desde el 10. Capítulo 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre. Amén. Hasta ahí. Vemos otro acontecimiento. La segunda parte, donde Agar tenía que volver a irse, tenía que volver a andar como su nombre lo decía, errando por el desierto. Amén. Errando las pisadas, sin saber, sin tener un rumbo, porque se iba a un lugar desconocido, quizás un lugar donde Dios le guiaba, pero era un lugar errante para ella. Amén. Dice la Biblia que a Abraham le pareció tan grave. Amén. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Su esposa le estaba pidiendo, diciéndole: quiero que lo saques de la tienda, quiero que lo saques del campamento, porque ya molesta, porque ya no podemos convivir. Y él, como padre amoroso, porque amaba a sus dos hijos, a causa de su hijo, dice que la Biblia dice que le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él amaba, era su hijo, era su carne, era su hueso, quizás era su mirada, quizás caminaba o se expresaba igual que su padre, era su hijo, amén. Y a Abraham le pareció mal, pero él lo hizo. Él hizo lo que su esposa le dijo, amén. Dice la Biblia que Dios le confortó. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. ¿Sabe que muchas veces cuando Dios nos da sueño, Dios nos entrega sueños personales? A nadie le va a entregar quizás el mismo sueño. Todos somos tan distintos y tenemos distintos sueños, o interpretamos de distintas formas los sueños que Dios nos ha dado. Amén. Y se nos han cumplido los sueños
muchas veces cuando abrazamos, cuando acunamos esos sueños, cuando los amamos, cuando los hemos conocido, cuando los hemos vivido, cuando hemos palpado esos sueños, de repente hay cosas, hay necesidades que Dios hace, hay cambios en nuestras vidas. Amén. Hay cambios, hay lugares donde nos tenemos que despejar, hay lugares donde nos tenemos que ir, confrontarnos con una realidad. Amén. Y la realidad de Agar era que ella se tenía que ir. Nuevamente, hoy se tenía que volver a ir del campamento. Amén. Y ya no se iba a callar. La primera vez dice que se fue, y quizás se fue sin que nadie lo supiera. Dice que por ver ser fatigada por Sarai, ella dice que se fue de su presencia. Esta vez se iba, y que seguramente se iba con testigos, con personas que en esa mañana de muy temprano su Señor, el padre de su hijo, la tenía que despedir. Quizás él abrazó a su hijo, no supo, quizás Abraham tenía una promesa que su hijo también iba a ser bendecido, pero quizás Abraham no sabía si lo iba a volver a ver en ese camino. Amén. Y dice la Biblia que muy de mañana, dice la palabra, versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Dice la Biblia que él puso poniéndolo sobre su hombro. Amén. No creo que haya sido un niño grande, haya sido un niño pequeño, que ese hombre lo haya podido cargar en sus hombros y ponérselo a su madre. Amén. Él lo cargó, él lo entregó, hizo ese ceremonial tan íntimo, tan personal delante del Señor. Lo entregó, le entregó, dice la Biblia que le entregó pan y un odre de agua. No sé cuánto habrá podido ver en un odre de agua, quizás 2 litros, 3 litros, no sé cuánto ella haya podido cargar en ese odre de agua. Pero ese pan, ese sustento, ese agua que llevaba era por poco tiempo. Amén. Era solo un sostén para unos pocos días, para ella y para su hijo. Y Abraham lo hizo, tomó, se lo dio, lo puso sobre su hombro y le entregó. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto. Tomemos a Ismael como un sueño. Abraham se lo puso a ella. Era el sueño de ella. Se lo entregó, se lo puso sobre sus hombros. Ella lo cargó su sueño. Era su sueño personal. Quizás nadie lo sabía, era su propio sueño. Y ella con ese sueño le tocó de andar errante por el desierto de Berseba. Muchas veces he llegado a la conclusión que Dios nos permite estos desiertos, Dios nos permite este tiempo de Agar. Yo siempre digo, cada página de la Biblia está para nosotros. Cada página de la Biblia está hoy para nosotros. Quizás este sea un tiempo donde nos sintamos como Agar, como ella, cargando nuestros propios sueños, cargándolo con una promesa, cargándolo quizás con poco sustento, pero son los sueños que tenemos delante del Señor. Amén. Dice la Biblia que ella le tocó andar errante por el desierto y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mire cómo la Biblia aquí habla acerca, dice que ella lo puso a distancia de ella, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. La Biblia dice de un tiro de arco, y un tiro de arco de una persona profesional, de un arquero profesional, ¿cuánto puede llegar? Si
si vamos a ver en las Olimpiadas, ¿cierto? Cuando largan, podemos pasar al 100 metros, 200 metros, ¿cierto? Un tiro de arco con la fuerza, con ese empuje. A esa distancia, pongámosle 100 metros, 150 metros de su vida, ella depositó al niño debajo de un arbusto. Amén. Ella depositó a ese niño ahí y se fue y se sentó enfrente, distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y acuérdense que Ismael, veámoslo como un sueño. Ella dejó su sueño. Ella había soñado con ese hijo. Había soñado con ese hijo, verlo hombre. Era su sueño. El sueño que Abraham puso sobre sus hombros, el sueño que ella abrazó, el sueño que ella cuidó, que anduvo errante con ese sueño, pero era su sueño y lo dejó, dice la Biblia, lo dejó debajo de un árbol, a un tiro de arco, a unos 150, pongámosle, a unos 150 metros, porque ella decía, no veré cuando el muchacho muera. No veré cuando mi sueño muera. Podemos decir así nosotros. No veré mi sueño morir. Amén. Nosotros tenemos sueños. Y muchas veces vemos que nuestros sueños se van muriendo. Y vamos descartando sueños. Tenemos muchos sueños, muchos. Con una casa, con un auto, con no sé con cuántas cosas. Y muchas veces cuando hemos visto morir los sueños o hemos abandonado el sueño, de repente lo vamos descartando. Ya ese no será mi sueño. Pero que nosotros podamos abrazar el sueño, no como lo hizo Agar. Agar, ella se entregó en lo que ella estaba viviendo en el momento, en la situación, en la circunstancia. Ella no podría vivir ya, no tenía pan, no tenía agua. Amén. Humanamente se echaba a morir. Y echaba a morir su propio sueño, echaba a morir a su hijo, a su Ismael. Amén. Dice la Biblia, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella decía, no veré cuando el muchacho muera, pero se sentó al frente de su sueño. Quería o no quería, ella miraba su sueño. Porque si no hubiese querido ver su sueño morir, hubiese mirado para otro lado. Pero dice la Biblia que ella se sentó al frente de su sueño. Hoy en esta noche, ¿usted se puede mirar su sueño personal? ¿Tienen muchos sueños? Un sueño grande, una promesa. Y muchas veces podemos decir hoy, está lejos mío, lo dejé bajo un arbusto porque me cansé, porque mi cuerpo, mi fuerza no podían cargar este Ismael, lo voy a dejar morir. Pero sin embargo, nos sentamos y lo miramos de frente muchas veces. Muchas veces miramos nuestros sueños de frente y los vemos morir. Amén. Amén. Y cuando ella dice, se sentó enfrente, mire qué interesante. Ella no habló con Dios. Ella no le dijo, Señor, era mi sueño personal, era el sueño que me diste, Señor. Su sueño, dice la Biblia, que alzó su voz. El sueño alzó la voz. Ismael habló. Ismael lloró. Amén. La palabra dice, cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Amén. Mire usted, nuestros sueños muchas veces son los que llegan al corazón de Dios. Dios no se rinde a que nuestros sueños se vayan cachando, a decir esto no, yo no puedo soñar con esto. Amén. Dice que el sueño alzó su voz y lloró, y Dios oyó la voz de él. Amén. Qué hermoso que hasta esa bendición podamos tener delante de Dios, que nuestros sueños que Él nos dio, los sueños grandes que Él nos dio, nuestros propios sueños puedan hablar delante de Dios. Y que muchas veces, así como de vuelta, Dios le vuelve a hablar a Agar, Dios nos vuelve a hablar a nosotros. Como dice acá,
No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué bueno que podamos decir, Señor, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Alfredo? ¿Qué tienes, Estela? ¿Qué tienes, Sol? ¿Qué tienes, Lorena? ¿Qué tienes? La voz de tu sueño. Amén. Dios ha oído la voz de tu sueño en donde está. Estaba muriéndose el sueño, pero desmayó. Dios vio que había un sueño. Y le dijo al Señor, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré una gran nación. Y que el Señor nos diga en esta noche, levántate, alza tu sueño, alza tu Ismael. ¿Dónde está tu Ismael? Se está muriendo, está agonizando, pero en esa agonía, amén, Dios estaba escuchando. Dios estaba escuchando. En todo tiempo, la palabra del Señor dice, Dios le confortó a Abraham cuando se tenía que ir su hijo. Abraham le dijo, confía, porque él también, al ser tu descendencia, será bendecido. Dios sabía que era mejor que Agar e Ismael dejaran a Abraham, pero Dios no se olvidaría de Ismael y de su madre, aún en pruebas inminentes. Dios tenía un propósito para Ismael paralelo al propósito para Isaac, es decir, que haría de él